Hola chicos, Em, hoy vamos a ver la segunda parte de legislación y administración del agua y nos vamos a centrar especialmente en la provincia de Mendoza. Primero que todo quiero mostrarles una frase que representa lo que significa el agua para Mendoza. Esta frase dice: por la obra del hombre el agua es puesta a disposición de la agricultura en un lugar en el cual no hubiera llegado por sí mismo. Y eso es lo que es Mendoza, o lo que constituye el agua para Mendoza. Mendoza es un desierto atravesado por algunos ríos, pero si esos ríos no se hubieran canalizado y no se hubieran hecho todas las obras de canales, escuelas, diques, no existiría Mendoza ni existiría la agricultura que existe en Mendoza. Es muy importante entender esto para entender la importancia del agua en Mendoza. Mendoza vive por el agua, no hay otra forma. Bien, pasando a lo próximo, los contenidos que vamos a ver hoy van a ser el sistema hídrico en Mendoza, la legislación y los organismos de aplicación, es decir, cómo se administra el agua en Mendoza. El sistema hídrico en Mendoza está compuesto por un sistema que regula el agua superficial y un sistema que regula el agua subterránea. Las aguas superficiales, ya lo hemos visto antes, están fundamentalmente aportadas por 5 ríos: Atuel, Diamante en el sur, Malargüe, el río Malargüe también en el sur, y en el norte tenemos el río Mendoza y el río Tunuyán, que está dividido en río Tunuyán inferior y río Tunuyán superior. En el norte el río Mendoza y en el centro de la provincia, centro-norte, el río Tunuyán. Estos ríos tienen la característica de estar totalmente regulados, no son de curso libre, sino que en estos ríos se han construido diques para poder aprovechar esas aguas. El régimen de los ríos mendocinos generalmente es primavero-estival, más estival, es decir, que las mayores caudales, la mayor cantidad de agua corre por los ríos en verano, y el agua en invierno es mucho menor. Estos ríos han originado lo que en Mendoza se llama oasis, que son las zonas donde se concentra la población y se concentra, además de la población, toda la actividad económica. También tenemos las aguas subterráneas. No hay datos precisos, pero se cree que aproximadamente un 30% de la superficie es regada por aguas subterráneas, aunque no existen datos que tengan mucha fiabilidad. Seguramente en la actual situación de sequía, que esperemos que este año se revierta por las intensas nevadas que hemos tenido, la proporción de agua subterránea utilizada sea un poco mayor que el 30%. Bien, vamos a hacer un pantallazo, un panorama del sistema hídrico en Mendoza. Nosotros sabemos que Mendoza tiene un clima desértico, o si queremos desértico, con precipitaciones que rondan entre los 250 a 300 milímetros por año. Esto incluye la nieve también. Y estas precipitaciones en general están concentradas en el verano. La superficie de la provincia en total es de 150.839 kilómetros cuadrados, es decir, de toda la provincia. Pero de toda esa superficie solamente está cultivada el 3,6%. Fíjense que ínfima parte de la provincia está cultivada y solamente vive el 7%, solamente está habitada el 7% de esa superficie. Fíjense la importancia que tienen los oasis. Veamos los oasis ahora. Ya lo hemos visto, pero no está mal recordarlo. Económicamente Mendoza se vive en oasis. Tenemos el oasis norte, que es el oasis que está regado, en el que se hace el aprovechamiento del río Mendoza y el río Tunuyán inferior.
el oasis centro, que el aprovechamiento que se hace es del río Tunuyán superior. El oasis sur, que es donde nosotros vivimos, tiene dos ríos importantes, que son el río Diamante y el río Atuel, y un oasis muy pequeño y con poco desarrollo, que es el oasis Malargüe, que está regado por el río Malargüe. ¿Qué caudales tienen estos ríos? Si nos vemos un poco los datos acá, vemos que los ríos con mayor caudal son el río Atuel, el río Mendoza y el río Tunuyán. Y de inferior caudal el río Diamante y muy inferior el río Malargüe. Igual les aclaro que estos datos son datos pre-sequía. Estos datos han disminuido en algún caso hasta la mitad o menos en caudal por los problemas de sequía. ¿Cómo se distribuye el agua? ¿Cómo llega el agua a la finca? Pasa por muchos pasos para llegar a la finca. Si analizamos un mapa de distribución, vemos que del dique parte lo que se denomina canal matriz. Estos canales matrices nacen en los diques cabeceras y sirven a diferentes zonas agrícolas. Luego de los canales matrices salen canales o canales secundarios y la misión es acercar el agua a los lugares en que es aplicada. Luego de los canales secundarios o canales propiamente dichos salen las ramas, y las ramas ya sí distribuyen el agua hacia las zonas bajo riego, donde donde se ubican las tomas de agua. De las ramas salen los canales terciarios o cauces ternarios, que son las hijuelas. Las hijuelas llevan el agua a los cultivos. También aparece un cuarto canal, o quinto canal si se quiere, que son los ramos, que cuando las hijuelas se hacen muy largas, no es conveniente hacerlas tan largas, y entonces lo que se hace es sacar derivaciones de esas hijuelas que se llaman ramos. Esta sería más o menos la distribución del agua en Mendoza. Vamos a pasar al tema de legislación, y en el tema de legislación Mendoza se rige en el aspecto de agua por dos órganos o cuerpos jurídicos fundamentales. La Ley General de Aguas, que es de 1884, y la Constitución Provincial, que es de 1916. Un aspecto a decir que la Ley General de Aguas todavía está en vigencia en Mendoza. Ha habido muchos intentos de reformarlas, pero es una ley muy buena que nos ha permitido generar el sistema de riego que hoy tenemos en Mendoza. Esta ley ha sido copiada en muchas partes del mundo, es caso de estudio, y también ha sido copiada por muchas provincias de Argentina, por lo innovadora que fue en su momento. Vamos a ver la Constitución. La Constitución Provincial tiene todo un apartado que es acá me he equivocado, no es artículo, sino es el apartado sexto, que habla de exclusivamente el agua. Tiene alrededor de 20 artículos este apartado sexto. Entre otras cosas, ¿qué dispone esta Constitución? Primero de todo dispone el principio de inherencia, es decir, que el agua no puede ser desprendida de la tierra, es inherente al predio. En un ejemplo práctico, si yo tengo que vender una propiedad, un terreno agrícola, yo ya lo vendo con el derecho al uso de agua pública. No puedo separar y por un lado vender el terreno y por el otro vender el derecho al uso del agua pública.
Ese derecho se llama principio de inherencia. Otro principio que establece la Constitución de la provincia de Mendoza es la participación democrática de los usuarios, que es lo que nos dice que todas las leyes que sean dictadas por la legislatura de la provincia nunca deben privar a los usuarios de los canales, hijuelas, desagües, etcétera, de todos los cursos de agua, de la facultad de elegir a sus autoridades y administrar las rentas de las asociaciones que manejen el agua. Ya lo vamos a ver enseguida. Para eso, los usuarios realizan votaciones, elecciones en que eligen a gente, a personas, a usuarios también, que van a manejar o distribuir el agua. Otra cosa que establece la Constitución de la provincia es qué organismo va a administrar el agua. En este caso establece que el organismo que va a administrar el agua se denomina Departamento General de Irrigación. Antiguamente en la Ley General de Agua de 1884 se llamaba Departamento General de Aguas. Y establece que es competencia exclusiva del Departamento General de Irrigación la administración del agua. Es el ente más importante y el ente superior para la administración del agua. Y además le da autarquía institucional. ¿Qué quiere decir autarquía institucional? Que se administra por sí mismo. De hecho, al jefe del Departamento General de Irrigación, que es el Superintendente General de Irrigación, se lo denomina también, a veces graciosamente, el gobernador oculto de Mendoza, por la importancia que tiene este Departamento General de Irrigación y por la importancia que tiene el agua. Otro principio es el de la administración por cuencas. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Dice que las diferentes cuencas, es decir, los diferentes ríos, van a tener administraciones autónomas. Es decir, que el río Atuel no va a poder ser administrado por alguien del río Tunuyán o del río Diamante, sino que tiene que ser administrado por personas elegidas por los usuarios del agua de ese río. Eso se denomina administración por cuencas. También establece la garantía de derechos concedidos. Creo que lo vimos, os les hablé algo en la última clase, que es que no se le pueden quitar los derechos de uso del agua a las propiedades para beneficiar a otras propiedades, simplificando ese principio. También establece otras cosas como son la planificación del desarrollo territorial sobre la base del recurso hídrico, algo que no se ha hecho, si hay que ser sincero. Establece la autarquía presupuestaria para la administración hídrica. Eso implica que el Departamento General de Irrigación, que es el administrador hídrico, recauda dinero y lo invierte en el sistema hídrico. ¿Cómo lo hace? Todos los años el Departamento General de Irrigación determina un presupuesto de gastos y calcula cuántos recursos va a necesitar para pagar ese presupuesto. Y a partir de ahí le cobra a los regantes. También hay otro tema que es la política sobre las grandes obras, que implica que, o la Constitución dice que tienen que tener aprobación legislativa, aprobación de la legislatura de Mendoza. Vamos al otro cuerpo jurídico importante en la provincia de Mendoza, que es la Ley General de Aguas de 1884. La Ley General de Aguas establece los principales aspectos de la gestión del agua. También establece la competencia exclusiva del Departamento General de Irrigación y establece cómo se va a conformar, cómo se va a formar ese Departamento General de Irrigación.
También ratifica el principio de inherencia, la cláusula sin prejuicio de terceros, que si se la leo, no podrán otorgarse nuevas concesiones, es decir, no se podrán otorgar nuevos derechos de uso de agua si la otorgación de estos derechos perjudica a los que ya tienen derechos adquiridos. Diciendo de otras palabras, yo no puedo permitir que alguien riegue, darle un derecho de riego a alguien que nunca lo ha tenido, si estoy disminuyendo la cantidad de agua que le concedí anteriormente a otra propiedad. También le otorga el poder de policía al Departamento General de Irrigación. Y en este caso, el poder de policía se concreta generalmente en los robos de agua entre propiedades o por privados, en los que el Departamento General de Irrigación tiene el derecho de denunciar esos robos o de ordenar que se destruyan o se taponen o se cierren las vías por las cuales se roba el agua. También reglamenta la Ley General de Aguas el tema de las servidumbres, que se explicó bastante bien en la clase anterior. Bien, siguiendo con la Ley General de Aguas, nos habla del otorgamiento de concesiones y habla de algo que ya vimos en la clase anterior también, que son las concesiones eventuales y las concesiones definitivas. Las concesiones definitivas son aquellas concesiones de agua, de derecho del uso de agua, que fueron dadas a los terrenos empadronados antes de 1884, es decir, antes de la sanción de la ley. Estos terrenos tienen derecho definitivo de agua. ¿Qué quiere decir ese derecho definitivo? Que van a recibir el 100% de la dotación. Las propiedades que se empadronaron como terrenos agrícolas luego de la sanción de la ley 1884 tienen derecho eventual de agua o concesión eventual de agua y recibirán el 80% del agua que le correspondiese a una propiedad de la misma superficie. Es decir, que si a una propiedad de 10 hectáreas le corresponden, digamos, un número 8.000 metros cúbicos por año de agua, o 10.000 metros cúbicos por año de agua, a una propiedad que tenga derecho eventual y también tenga 10 hectáreas, le corresponderá el 80% de ese caudal, es decir, 8.000 metros cúbicos por año. Esto es muy importante porque ustedes van a ver en la próxima clase, cuando analicemos una boleta de agua, que aparece derecho eventual y derecho definitivo. Y vamos a comparar cómo es uno y cómo es el otro. La ley también establece los turnos o el sistema de turnados para aprovechamiento del agua. Como el agua es escasa, lo que hace es establecer un sistema de turnados. ¿Qué implica ese sistema de turnados? Que todos no reciben el agua en el mismo tiempo, porque sería imposible darle a todas las propiedades agua en el mismo tiempo, sino que se establece un sistema de turnos para que se vaya dividiendo la distribución del agua. También establece obras de defensa, como que es el derecho del propietario ribereño a un canal, a una vía de agua, a realizar las obras que crea conveniente para protegerse de los efectos no nocivos o no queridos de las aguas, como puede ser una corriente de agua que le esté horadando la casa por debajo. También establece la ley de agua algo muy importante, que hay que poner mucho énfasis en esto, que es las obligaciones de los concesionarios, es decir, las obligaciones de los usuarios, de los que tienen el derecho del uso del agua.
una de las primeras obligaciones que se cumple y no se cumple es la de usar el agua en la propiedad beneficiada y en la proporción que le corresponde. ¿Qué pasa con esta obligación? Mucha gente o muchas propiedades están incultas y no les sirve, tienen que pagar el derecho de riego, pero no están recibiendo ningún beneficio económico por ese derecho de riego. Entonces lo que hacen es, entre comillas, aunque no sea legal, pero se hace, es venderle el agua al vecino que si tiene el terreno cultivado. Bueno, esto la ley lo impide, pero las leyes tienen que estar basadas en la realidad. Y la realidad es que si un terreno está inculto y no necesita el agua, se la puede vender a otro terreno que sí la necesita y que está siendo cultivado. Otra obligación que establece los concesionarios es que no tienen que contaminar las obras para la captación, no contaminar el agua, perdón. También tienen que realizar las obras para captación del recurso, es decir, que tienen que realizar las compuertas, los marcos, los canales de entrada en los límites de su propiedad para que pueda entrar el agua a la propiedad. También tienen que realizar la limpieza de cupos. ¿Qué es un cupo? Un cupo es una extensión de terreno en metros, que puede ser de una hijuela, de un canal, que el usuario está obligado a limpiar en la corta de invierno, para que en el verano el agua pueda correr libremente y no se produzcan embanques que hagan que el agua desborde, inunde calles, propiedades, etcétera, y que por un lado provoca perjuicios a esas calles, a esa propiedad, y por el otro se pierde parte del recurso hídrico. La extensión de ese cupo está de acuerdo a la superficie de la propiedad. Otra obligación clara que establece la ley es pagar las cargas financieras de la concesión, es decir, pagar el agua. Y acá voy a hacer un apartado que es que cuando uno paga la boleta de riego, no está pagando en realidad el agua, no está pagando la materia agua, sino lo que está pagando es todos los costos que tiene llevar el agua de donde se capta, en nuestro caso es el dique Valle Grande para el río Atuel, hasta la propiedad, hasta la entrada de la propiedad. Eso lleva un costo de limpieza, de mantenimiento, de construcción de diques, de construcción de canales, y eso es lo que se paga en parte en la boleta de agua. También en la boleta de agua se paga los sueldos de la gente que se encarga de administrar esa distribución del agua. Me estoy metiendo mucho todavía, pero eso es para una próxima clase. La última obligación que establece la ley es de mantener la concesión en uso. Bueno, esta obligación se relaciona mucho con lo primero que decía. Yo no puedo mantener la concesión en uso si no estoy cultivando por razones económicas. También está escrita, pero muchas veces no se cumple. Otro aspecto que tiene la Ley General de Aguas es el de procedimientos administrativos, que da de forma que establece todos los procedimientos en que se tienen que hacer los reclamos por falta de agua, por robo de agua, por falta de canales, y las sanciones que se aplican a los usuarios por violar alguna de las disposiciones que tiene la ley. ¿Cuál es el organismo de aplicación de toda esta legislación? El organismo de aplicación, ya lo habíamos dicho, es el Departamento General de Irrigación. Esto que ustedes ven acá en celeste es el logo actual del Departamento General de Irrigación. Ha cambiado bastante el logo. Como veíamos recién, el Departamento General de Irrigación es la máxima autoridad de la provincia. Y todo uso que se haga del agua, sea de una industria, sea de una hidroeléctrica, sea de un criadero de peces, o sea de un cultivo de maíz o un cultivo de viña,
o una captación para consumo humano, tiene que contar con la autorización del Departamento General de Irrigación, porque es la máxima autoridad en la materia, en la provincia. Algunas características del Departamento General de Irrigación: es un organismo descentralizado y autárquico que aprueba su propio presupuesto de gastos y el cálculo de sus recursos. Es descentralizado porque sus autoridades, aunque tiene una autoridad central que es el Superintendente General de Irrigación, la administración del Departamento General de Irrigación se hace a través de cuencas o regiones. Ya vamos a ver cómo es eso. Y posee una doble autarquía. Una autarquía funcional y financiera. Funcional, ¿por qué? Porque el Departamento General de Irrigación no se encuentra subordinado a ningún otro poder de la administración central, ni al poder legislativo, ni al poder ejecutivo, ni al poder judicial. Y financiera, ¿por qué? Porque recauda sus propios recursos, establece su presupuesto de gastos y recauda esos recursos. Y además, de esos recursos que recauda puede disponer libremente de ellos, aunque está controlado por el Tribunal de Cuentas de la provincia. Esto es muy importante entender a la hora de saber que el Departamento General de Irrigación sanciona su presupuesto de gastos y luego determina a partir de ese presupuesto cuánto dinero va a necesitar para el año y divide, prorratea se dice, ese dinero entre todos los usuarios, que son los que pagan el presupuesto. El organigrama del Departamento General de Irrigación tiene a la cabeza un superintendente que está asesorado, controlado y ayudado por dos órganos colegiados que son el Honorable Tribunal Administrativo y el Honorable Consejo de Apelaciones. Por debajo del superintendente, en cada una de las cuencas, en cada uno de los ríos regulados, está un subdelegado de aguas, excepto en el río Tunuyán, que como está dividido en Tunuyán Superior y Tunuyán Inferior, hay dos subdelegados, uno para el Tunuyán Inferior y otro para el Tunuyán Superior. Y acá es donde aparece la descentralización administrativa. Cada uno de esos subdelegados administra el río que les corresponde. Y por debajo de los subdelegados están las inspecciones de cauces. Las inspecciones de cauces son las que manejan los canales que salen del río en cuestión. Qué lástima que esto no se ve mejor, pero ya se los voy a subir en mejor calidad. Acá vemos las funciones del superintendente, que son las siguientes. El superintendente es la máxima autoridad ejecutiva y técnica del Departamento General de Irrigación. Es el responsable de la administración del agua y de la aplicación de la Ley General de Aguas. Y es elegido a partir de un mecanismo en que el señor gobernador, el gobernador, propone los candidatos a la Cámara de Senadores y estos senadores, en votación secreta, votan si es elegido o no es elegido el superintendente. Su mandato dura 5 años y puede ser renovado una sola vez. Como yo les decía, acompañando al superintendente están dos organismos colegiados: el Honorable Consejo de Apelaciones y el Honorable Tribunal Administrativo. Si asimilamos un poquito a lo que pasa en el país o en la provincia, en que tenemos tres poderes: poder ejecutivo, poder
legislativo y poder judicial, podríamos asimilar el superintendente al poder ejecutivo. Y además hay otros dos poderes que son el poder judicial y el poder legislativo. El Honorable Tribunal Administrativo sería asimilable al Congreso o a la legislatura en la provincia, porque es el encargado de aprobar, sancionar el presupuesto anual del Departamento de General de Irrigación y también de otorgar concesiones para uso de aguas subterráneas, aprobar las elecciones de inspectores de cauces y realizar, crear, hacer los reglamentos del Departamento General de Irrigación. Es decir que es como la parte del Departamento General de Irrigación que haría las leyes o aprobaría las leyes que regulan el Departamento General de Irrigación interiormente. Este Honorable Tribunal Administrativo está formado por los 5 consejeros de las diferentes cuencas, por los 5 consejeros de las diferentes cuencas que son elegidos también en las cuencas, y el superintendente. Por otro lado, el Honorable Consejo de Aplicaciones el Honorable Consejo de Apelaciones está formado por los 5 consejeros de las diferentes cuencas. Y este tiene las funciones, se podría decir, judiciales, porque es el encargado de revisar las decisiones del superintendente cuando un afectado no considera que está bien la apelación de lo que ha decidido el superintendente. Además, cualquier problema que tenga un regante tiene como instancia final de decisión el Honorable Consejo de Apelaciones. Es Cámara Final de Apelación. ¿Qué son los subdelegados? Los subdelegados son los funcionarios del Departamento de General de Irrigación encargados de administrar cada uno de los ríos. Hay un delegado por cuenca. Dependen del superintendente y el que los designa es el superintendente. Como dice acá el cuadro, administran cada una cuenca y sus canales primarios. Por debajo de los subdelegados vienen los inspectores de cauces. Los inspectores de cauces representan a los usuarios de cada canal que sale de un determinado río o que depende de un determinado río. Como ejemplo les puedo dar que el Canal Real del Padre tiene un inspector encargado de administrar ese canal. Son elegidos por los mismos usuarios, las mismas personas que toman agua de ese canal cada 4 años. Y su función es la de distribuir y administrar el agua que corresponde a canales secundarios o terciarios y resolver los conflictos entre los usuarios de los canales. Por debajo de los inspectores y que ayudan a los inspectores están los tomeros. Los tomeros son contratados y son trabajadores que aseguran el cumplimiento de los turnos de riego, abren y cierran las tomas y también hacen funciones de limpieza. Y son designados por los inspectores de cauce. Bien. Vamos a ver un poquito lo que es la inspección de cauce porque es muy importante entender cómo funciona una inspección de cauce. Como dijimos anteriormente, el inspector de cauce es elegido cada 4 años en una asamblea de usuarios por votación y
existen diversos organismos que funcionan en la inspección de cauce. La asamblea de usuarios, que se hace todos los años, la comisión de vigilancia y la asociación de riesgo. ¿Qué es? La comisión de vigilancia y el cuerpo de delegados. Ya enseguida vamos a hablar de lo que son las asociaciones de riesgo. ¿Qué es la asamblea de usuarios? Todos los años se juntan los usuarios de un determinado canal, por ejemplo el canal de la Padre, y aprueban o desaprueban el presupuesto que les presenta el inspector, el presupuesto anual de gastos que les ha presentado el inspector para los gastos del año siguiente, y también aprueban la rendición de cuenta que presenta esa inspección. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es cómo esa inspección ha gastado el dinero que se ha presupuestado para ese año. Está tanto el presupuesto como la rendición de cuentas pueden ser aprobados o rechazados. En el caso de ser rechazados, se pasa a instancias superiores para su resolución. Otras funciones que tiene la asamblea de usuarios es sugerir medidas tendientes a que se mejore el uso del recurso, el uso y la distribución del recurso. Y también tienen la potestad de votar y aprobar que dos o más inspecciones de cauces se fusionen, o que una inspección de cauce que es muy grande se divida en dos o tres inspecciones de cauces más pequeñas, o de conformar asociaciones de inspecciones de cauces en las que se juntan varias inspecciones. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué se fusionaría una inspección con otra inspección? En general, cuando se fusionan dos o más inspecciones, se fusionan porque son muy pequeñas y económicamente no es viable tener una estructura administrativa que tiene que distribuir boletas, pagar tomeros, etc., cuando las inspecciones de cauces son muy pequeñas. Entonces lo que se hace es fusionar varias inspecciones de cauces en una sola inspección que utilice una determinada estructura administrativa. También pasa lo mismo cuando la inspección de cauces es muy grande o tiene mucha extensión territorial y a un solo inspector se le hace inmanejable una inspección de cauce tan grande. Entonces lo que se hace es dividir la inspección de cauce. Bueno, esta división o función de inspección de cauce tiene que ser aprobada por las asambleas de usuarios respectivas. También tenemos el cuerpo delegado. El cuerpo delegado está formado por 3 usuarios, 3 concesionarios, que se eligen por votación. Y la función de estos delegados es asistir al inspector de cauce, y también no se puede presentar a la asamblea de usuarios el presupuesto anual sin tener la aprobación de este cuerpo delegado. Tampoco se puede contratar personal sin la conformidad del cuerpo de delegados. Por último tenemos la comisión de vigilancia, que está formada por 3 usuarios elegidos por asamblea en simple mayoría, es decir, la mitad más 1. Tienen un mandato de 1 año y la función de esta comisión de vigilancia es vigilar a la inspección, fiscalizar a la inspección, revisar de que no haga las cosas mal. Esa es la función de la comisión de vigilancia. Y por último llegamos a la asociación de inspecciones de cauce. Esta asociación de inspecciones de cauce no figura ni en la Constitución de la provincia ni en la ley de 1884.
fueron creadas, son relativamente modernas por la ley 6405, y las inspecciones, la función de las asociaciones de inspecciones de cauce es complementar las acciones de las inspecciones. No tienen autoridad sobre las inspecciones, sino que son un organismo administrativo o burocrático que le ayuda a las inspecciones a tener asistencia técnica, jurídica, contable, administrativa, etc. Como ejemplo les doy que, porque yo he trabajado con esta asociación, la asociación de Boven, de inspecciones de cauce de Boven, reúne a las diferentes inspecciones de cauce del distrito de Boven en Alvear. Bueno, ¿qué hace esta inspección? Ahí es donde trabaja una vez por semana la contadora, el abogado. Yo trabajé como ingeniero en esa inspección, en esa asociación. Las asociaciones cumplen todas funciones técnicas que ayudan a las inspecciones a que cumplan mejor su trabajo. Por último, para terminar, tenemos la definición de superintendentes, subdelegados y inspectores. El superintendente, ya lo habíamos dicho, es el administrador general de las aguas. Los subdelegados administran cada uno de los ríos regulados y están subordinados al superintendente. Y los inspectores administran los canales o hijuelas que salen del río. Esa sería la función de cada uno. Igual lo tienen escrito. Bien, con esto terminaríamos esta parte de administración de agua y nos estaría quedando analizar cómo se lee una boleta de agua, lo que lo veremos en la clase siguiente. Muchas gracias.